Dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y no olvides dejar un comentario al final con tu opinión. Capítulo 1. El encuentro en la tormenta. Sofía Torres jamás debería haber aceptado el vuelo de Madrid a Sevilla un martes por la tarde. Pero el destino, cruel y caprichoso, no pide permiso. Sofía, azafata experimentada, se ajustó el uniforme de Air Iberia por enésima vez, sus dedos buscando inconscientemente el delicado collar de mariposa que colgaba de su cuello. El pequeño amuleto de plata había pertenecido a su madre, lo único que le quedaba de una mujer que murió cuando Sofía tenía solo 7 años. 19 años después, todavía lo tocaba cada vez que necesitaba valor. El vuelo cuate llevaba 20 minutos de retraso y los pasajeros comenzaban a impacientarse. Sofía caminó por el estrecho pasillo del avión. Su sonrisa profesional ocultaba el cansancio de las dobles jornadas que hacía para pagar sus clases nocturnas de psicología infantil. El café con leche que se había tomado en el aeropuerto de Barajas ya estaba frío, pero se lo bebió de todos modos. Su 5ª taza del día, del BA. «Disculpe, señorita». Una voz profunda la sacó de sus pensamientos. Sofía se giró para ver a un hombre en el asiento 12A. Alto, de hombros anchos y una barba cuidadosamente recortada, que no podía ocultar las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Eran unos ojos de color miel cálido, de esos que te hacen pensar en tardes de otoño y fogatas. Pero había algo más en su mirada, una pesadez que Sofía reconocía demasiado bien. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» «Mi hija». Señaló al asiento de la ventanilla, donde una pequeña niña de pelo liso y negro estaba pegada al cristal, agarrando con fuerza una mochila rosa de mariposa. «No ha hablado desde que subimos. De hecho, no ha hablado mucho en los últimos meses». A Sofía se le encogió el corazón. La niña no tenía más de 7 u 8 años, la misma edad que ella tenía cuando su mundo se vino abajo. Los ojos color miel de la niña, idénticos a los de su padre, miraban a la pista con una expresión demasiado adulta para su cara. «¿Cómo se llama?», preguntó Sofía en voz baja, agachándose a la altura de la niña. «Clara Beltrán», respondió el hombre, «y yo soy Marco». «Hola, Clara», susurró Sofía, su voz tan suave como la lluvia de la mañana. «Soy Sofía. Me encanta tu mochila. Las mariposas también son mis favoritas». Por primera vez, la mirada de Clara se apartó de la ventana y se posó en el rostro de Sofía. Sus pequeños ojos se abrieron ligeramente cuando se dio cuenta del collar de mariposa. «Tu mariposa es bonita», susurró Clara, tan bajito que Sofía casi no lo oye. El silencio de Marco le confirmó a Sofía que era la primera vez que su hija le hablaba a una extraña en meses. Sofía sintió algo removerse en su pecho, esa familiar atracción que siempre sentía con los niños que llevaban heridas invisibles. «Gracias, cariño. Era de mi mamá». Sofía volvió a tocar el collar. «Ella me lo dio antes de irse a vivir a las estrellas». La pequeña mano de Clara se presionó contra el cristal del avión. «Mi mamá también vive allí». El avión se sacudió de repente al chocar contra un bache de aire, y la voz del capitán resonó en el intercomunicador. «Señoras y señores, estamos experimentando una turbulencia inesperada. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones». Sofía se levantó rápidamente, pero no antes de ver el anillo de boda de Marco colgado de una cadena alrededor de su cuello, escondido bajo su camisa, y no antes de notar cómo sus manos fuertes temblaban ligeramente mientras ayudaba a Clara con su cinturón de seguridad. Mientras regresaba a su puesto, la mente de Sofía se aceleró. Había algo en este padre y su hija que activaba cada instinto protector que tenía.
algo que le recordaba a su yo de 7 años, perdida, asustada y desesperada porque alguien la entendiera. El avión volvió a temblar, esta vez con más fuerza, y a través de la pequeña ventana de la cocina, Sofía vio cómo las nubes de tormenta se amontonaban en el horizonte. No tenía ni idea de que esta turbulencia estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. ¿Crees que a veces las tormentas más fuertes son las que nos llevan a donde necesitamos estar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leerte. Capítulo 2. Un baile en el cielo. La turbulencia golpeó más fuerte de lo que Sofía había experimentado en sus 3 años de vuelo. Las luces de emergencia parpadearon y el avión cayó de repente, haciendo que varios pasajeros jadearan y se aferraran a sus apoyabrazos. Sofía se apoyó en la pared de la cocina, su entrenamiento activándose incluso mientras su corazón se aceleraba. A través del caos, lo oyó. Un pequeño y asustado sollozo desde el asiento 12. Sin dudarlo, se dirigió por el pasillo, ignorando el protocolo que dictaba que debía permanecer sentada durante una turbulencia severa. Clara Beltrán estaba acurrucada, su mochila de mariposa rosa pegada a su pecho como un escudo. Marco tenía su brazo alrededor de su hija, pero su propio rostro estaba pálido de preocupación. «Hola, pequeña mariposa», susurró Sofía, deslizándose en el asiento vacío al otro lado de ellos. «¿Quieres saber un secreto sobre volar?» Clara miró por encima de su mochila. Las lágrimas hacían brillar sus ojos color miel. «Cuando yo tenía exactamente tu edad, fue mi primer viaje en avión. Estaba tan asustada porque pensé que la sacudida significaba que íbamos a caernos del cielo». La voz de Sofía se mantuvo tranquila y relajante, a pesar de los continuos movimientos del avión. «¿Pero sabes qué me dijo el piloto?» «¿Qué?», susurró Clara. «Me dijo que los aviones son como pájaros grandes y fuertes, y los pájaros no caen. Bailan con el viento. Cada bache y sacudida es solo el avión bailando a través de las nubes, tratando de encontrar el camino más suave para llevarnos a casa». El avión se sacudió de nuevo, pero esta vez Clara no se escondió. En cambio, miró por la ventana con ojos curiosos. «¿Estamos bailando ahora?», preguntó. «Estamos haciendo un vals», sonrió Sofía. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Puedes sentirlo?» Para asombro de Marco, Clara comenzó a balancearse ligeramente con el movimiento del avión. Su agarre mortal sobre la mochila se aflojó. Sofía comenzó a tararear una melodía suave, una vieja nana que su madre solía cantar, y la respiración de Clara comenzó a calmarse. «Eres increíble con ella», dijo Marco en voz baja, su voz ahogada por la emoción. «Llevo meses intentando que responda así». Sofía lo miró a los ojos, viendo el dolor allí que reflejaba sus propios recuerdos de la infancia. A veces se necesita a alguien que ha estado en la misma tormenta para saber cómo navegarla. Yo también perdí a mi mamá cuando tenía 7 años. Un accidente de coche un martes por la mañana con lluvia. Mi padre hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No lo manejó bien. Empezó a beber. Perdió un trabajo tras otro. Aprendí muy rápido que a veces tienes que ser tu propio héroe. El avión comenzó a estabilizarse y la voz del capitán regresó. «Señoras y señores, hemos superado el mal tiempo. Tendremos un vuelo tranquilo de aquí a Sevilla». Pero Clara no regresó a mirar por la ventana. En cambio, estaba estudiando a Sofía con la intensa concentración que solo poseen los niños. «¿Dibujaste dibujos para tu mamá en las nubes?», preguntó Clara de repente. A Sofía se le cortó la respiración. «¿Qué quieres decir, cariño?» «Yo dibujo mariposas para mi mamá. Papá dice que está en el cielo, pero creo que vive en las nubes porque están más cerca. Le dibujo mariposas y las sostengo contra la ventana del avión
para que las pueda ver. La mano de Marco tembló mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Clara, cariño, no tienes que... Está bien, dijo Sofía en voz baja. De hecho, Clara, creo que es lo más bonito que he oído nunca. ¿Y sabes qué? Apuesto a que ella ve cada una. Clara metió la mano en su mochila y sacó una pequeña libreta de dibujo. Las páginas estaban llenas de dibujos de mariposas, docenas de ellas en todos los colores imaginables. Cada una estaba fechada con una cuidadosa letra de niña. «Este es de ayer», dijo Clara, mostrando a Sofía una mariposa púrpura con manchas amarillas. Estaba triste porque papá estaba al teléfono con los abogados. Los ojos de Sofía se encontraron con los de Marco por encima de la cabeza de Clara. El dolor en su expresión le dijo que había mucho más en esta historia. Batallas por la custodia, dificultades financieras, el peso de ser un padre soltero aplastando a un hombre que claramente estaba haciendo todo lo posible. «Clara», dijo Sofía, «¿te gustaría dibujar una juntas? Para nuestras dos mamás». Por primera vez desde que subió a bordo, Clara sonrió. Mientras el avión se elevaba por cielos despejados hacia Sevilla, Sofía no tenía ni idea de que este simple momento de conexión estaba a punto de convertirse en la base de todo lo que cambiaría su vida, cuidadosamente protegida. Dale un me guste al video si te ha gustado esta parte de la historia y suscríbete para no perderte las siguientes. Capítulo 3. La propuesta. Las ruedas del avión tocaron tierra en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, con un suave golpe que pareció devolver a Sofía a la realidad. Durante la última hora, había estado sentada con Clara y Marco, ayudando a la niña a colorear sus dibujos de mariposas, mientras Marco compartía historias sobre su difunta esposa, Elena. Sofía se había enterado de que Elena había muerto de un ataque al corazón repentino 8 meses antes, dejando a Marco solo para navegar por la paternidad, mientras luchaba con sus suegros por la custodia de Clara. «Creen que no puedo proporcionarle estabilidad», había susurrado Marco mientras Clara estaba absorta en su arte. «Tienen dinero, una casa grande en el barrio de Triana. Todo el concepto de familia tradicional. Yo solo soy un padre soltero que lucha por mantener a flote mi negocio de consultoría de energía solar. Ahora, mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, Sofía sintió esa familiar punzada en el pecho, la que venía cuando tenía que decir adiós a los niños que necesitaban más ayuda de la que un vuelo de 3 horas podía proporcionar. «Señorita Sofía», Clara le tiró de la manga. «¿La veré de nuevo?» La pregunta golpeó a Sofía más fuerte de lo que esperaba. Se agachó al nivel de Clara, metiendo un mechón de pelo negro y sedoso de la niña detrás de su oreja. «No lo sé, cariño. Vuelo por todo el país y tú vives aquí en Madrid con tu papá. En realidad», Marco se aclaró la garganta, con aspecto nervioso mientras se ponía la mochila de mariposas de Clara al hombro. «Estamos visitando Sevilla por unos días, reuniones con abogados, ese tipo de cosas». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. «Clara ha estado preguntando por ti desde que empezamos a hablar. No ha mostrado tanto interés en nadie desde que su mamá murió». El corazón de Sofía se aceleró. Pensó en su pequeño apartamento en Valencia, sus clases nocturnas, su agenda cuidadosamente planeada que no dejaba espacio para complicaciones. Pensó en su regla. Nunca te apegues demasiado. Nunca te quedes demasiado tiempo. Nunca dejes que nadie te necesite tanto que perderte cause más dolor. Pero entonces Clara deslizó su pequeña mano en la de Sofía, y todas esas reglas parecieron tan frágiles como las alas de mariposa. «Tengo una escala de 3 días», se oyó decir Sofía. «Solo iba a estudiar en el hotel del aeropuerto, pero... ¿Quizás te gustaría ir a tomar un café en algún momento?», Marco preguntó, con sus ojos color miel llenos de esperanza.
Quiero decir, si no estás demasiado ocupada, a Clara le encantaría mostrarte más de sus dibujos. Y yo, me gustaría agradecerte como es debido lo que hiciste hoy. Clara se levantó sobre las puntas de sus pies. Sí, y podríamos ir al mercado de Triana. Papá me prometió que veríamos a la gente que lanza pescado. Sofía se rió a pesar de sí misma. ¿La gente que lanza pescado? ¿Los famosos pescaderos? Marco sonrió. Y por primera vez, Sofía vio cómo debió ser antes de que el dolor se instalara en las líneas alrededor de sus ojos. Es la primera vez de Clara en Sevilla. Pensé que deberíamos hacer algo de turismo. Mientras caminaban por la concurrida terminal, Clara charlando emocionada sobre todo lo que quería ver, Sofía sintió algo que no había experimentado en años: la peligrosa calidez de la pertenencia. Marco llevaba la mochila de Clara mientras lidiaba con su maletín y una pequeña maleta con ruedas, y Sofía se encontró cayendo naturalmente en el paso junto a ellos, escuchando los planes de Clara para su aventura sevillana. «Hay algo más», dijo Marco en voz baja, mientras se acercaban a la recogida de equipajes. Algo que probablemente debería haber mencionado antes. El estómago de Sofía se tensó. En su experiencia, las conversaciones que comenzaban con esas palabras nunca terminaban bien. Los abogados con los que me reúno no solo están manejando el caso de custodia, también me están ayudando a averiguar qué hacer con el dinero del seguro de vida de Elena. Se pasó una mano por el pelo oscuro, con aspecto incómodo. No es una fortuna, pero es suficiente para hacer algunos cambios. Tal vez contratar a alguien que ayude con Clara. ¿Como una niñera?, preguntó Sofía, aunque algo en su tono sugirió que se refería a algo diferente. Como una compañera, alguien que entienda por lo que ha pasado Clara, que pueda ayudarla a procesar su dolor mientras yo descubro cómo ser el padre que se merece. Marco dejó de caminar y se giró para mirar a Sofía. Alguien como tú, la Poam. Cinta transportadora de equipaje comenzó a moverse, llenando el silencio entre ellos con un zumbido mecánico. Sofía miró a Marco, su mente girando. Le estaba ofreciendo un trabajo, una oportunidad para ayudar a Clara de una manera real y significativa. Una oportunidad para poner su formación en psicología en práctica, en lugar de solo leer libros de texto durante los vuelos nocturnos. «No sé nada de ser una compañera profesional», dijo Sofía lentamente. «Pero sabes lo que es tener 7 años y perder a tu mamá», respondió Marco. «Sabes lo que es encontrar maneras de sobrellevarlo, de aprender a sonreír de nuevo. Eso no es algo que puedas aprender de los libros de texto». Clara se había acercado a mirar el equipaje dar vueltas en la cinta, tarareando la nana que Sofía le había cantado durante la turbulencia. Su pequeña voz llevaba la melodía perfectamente, y Sofía sintió que sus paredes cuidadosamente construidas comenzaban a desmoronarse. «Tengo una vida en Valencia», dijo Sofía. Pero incluso mientras decía las palabras, se preguntaba en qué consistía realmente esa vida. Un estudio con una colección de imanes de nevera, de lugares que había visitado, pero que nunca había experimentado realmente. Clases nocturnas, donde estudiaba las teorías de otras personas sobre la curación de niños traumatizados. Un trabajo que la mantenía en movimiento, sin quedarse en ningún lugar el tiempo suficiente para formar conexiones reales. «Piénsalo», dijo Marco suavemente. «Nos quedamos en el hotel por 3 días. Si cambias de opinión sobre ese café». Clara corrió de vuelta a ellos, su rostro brillante de emoción. «Papá, hay una señora allí con un perro que lleva una chaquetita. Podemos saludarla». Mientras Marco permitía que Clara lo guiara hacia el perro de servicio y su dueña, le dijo a Sofía: «Habitación 847. A Clara le encantaría mostrarte su dibujo de mariposa de Sevilla». Sofía los vio desaparecer entre la multitud.
este padre e hija que de alguna manera habían logrado abrir su corazón en el lapso de un solo vuelo. De pie sola en el concurrido aeropuerto, agarrando su bolsa de tripulación y sintiéndose más insegura que en años, Sofía se dio cuenta de que estaba en una encrucijada que nunca había visto venir. ¿Qué harías tú en la situación de Sofía? ¿Aceptarías una oportunidad que llega de la nada o te quedarías con tu vida planeada? Deja tu respuesta en los comentarios. No olvides también darle a me gusta y suscribirte al canal para más historias increíbles. Capítulo 4. Aterrizando en un nuevo hogar. ¿Qué harías si la oportunidad que te cambie la vida apareciera justo cuando menos la esperas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta a este video para mostrar tu apoyo. La decisión le llegó a Sofía a las 2:17. En la estéril habitación del hotel del aeropuerto, mirando al techo mientras las palabras de Clara resonaban en su mente. Las mariposas siempre encuentran el camino a casa. Había pasado horas caminando por las calles lluviosas de Sevilla después de dejar a Marco y Clara en la cafetería, su mente girando con posibilidades y miedos. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si empeoraba las cosas? ¿Y si se enamoraba de esta improvisada familia solo para perderlos en 6 semanas, cuando la audiencia de custodia decidiera el destino de Clara? Pero tirada en la oscuridad, Sofía se dio cuenta de que la verdadera pregunta no era si podría salir herida. La verdadera pregunta era si podría vivir consigo misma si se marchaba de la vida de una niña que necesitaba exactamente lo que Sofía había necesitado 20 años atrás. Alguien que entendiera. A las 7 a.m. En punto, llamó a la puerta de la habitación 47 del hotel. Marco abrió con aspecto desordenado, sus ojos color miel enrojecidos por el agotamiento. Detrás de él, podía oír la voz de Clara parloteando emocionada sobre panqueques del servicio de habitaciones con forma de Mickey Mouse. ¿Sofía? La voz de Marco era ronca por el sueño y la sorpresa. «¿Está todo bien? Quiero hacerlo», dijo ella antes de que pudiera perder el valor. «Quiero ayudar a Clara. Quiero intentarlo». El rostro de Marco se transformó, el alivio y la gratitud inundando sus facciones. «¿Estás segura? Porque una vez que empecemos esto, una vez que Clara se apegue más... Papá, ¿quién está en la puerta?» La voz de Clara se acercó, y de repente apareció junto a Marco, su pelo negro desordenado por el sueño, con un pijama cubierto de pequeños arcoíris. Cuando vio a Sofía, su cara se iluminó como la mañana de Navidad. «Señorita Sofía, ¿vino a desayunar? Tenemos panqueques que parecen orejas de ratón». En realidad, Sofía se arrodilló al nivel de Clara. «Vine a preguntarte si te gustaría que fuera a vivir a Madrid por un tiempo, para ser tu amiga y ayudarte con... bueno, con todo». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad, de verdad», confirmó Sofía, con el corazón latiendo con fuerza. «Si eso es lo que quieres». Clara se lanzó a los brazos de Sofía con tanta fuerza que ambas casi se caen hacia atrás. «Sí, sí, sí. Podemos dibujar mariposas todos los días, y puedes enseñarme más canciones de avión, y podemos visitar a mamá en las nubes juntas». Por encima de la cabeza de la niña, Sofía se encontró con los ojos de Marco y vio algo allí que le hizo palpitar el estómago. No solo gratitud, sino algo más profundo. Algo que sugería que este arreglo podría volverse más complicado de lo que cualquiera de ellos estaba preparado. 3 horas después, estaban sentados en un despacho de abogados en el centro de Madrid que olía a cuero y café viejo. La abogada de Marco, una mujer de ojos perspicaces llamada doctora Carmen Pérez,
Estaba explicando las implicaciones legales de contratar a Sofía como compañera de Clara. La buena noticia es que tener una cuidadora capacitada fortalecerá su caso de custodia, dijo la doctora Pérez, revolviendo papeles. La noticia desafiante es que los abogados de la otra parte examinarán a fondo los antecedentes de Sofía. El estómago de Sofía se encogió. Mis antecedentes. Procedimiento estándar. Investigarán tu historial laboral, tus finanzas, cualquier problema legal, tus antecedentes familiares. La doctora Pérez hizo una pausa, estudiando el rostro de Sofía, que de repente se había puesto pálido. ¿Hay algo que debamos saber? Sofía miró a Marco y luego a Clara, que estaba coloreando en silencio en una esquina de la oficina. Mi padre. Después de que mi madre murió, tuvo problemas con el alcohol. Hubo algunos incidentes cuando yo era más joven. Nada que fuera culpa mía, pero... ¿Qué tipo de incidentes?, preguntó la doctora Pérez con suavidad. Los servicios sociales investigaron algunas veces. Me sacaron de su cuidado 2 veces. Una vez por 3 meses cuando tenía 9 años. Una vez por 6 meses cuando tenía 12. Viví con mi tía durante esos períodos. La voz de Sofía apenas era un susurro. Nunca me lastimó físicamente, pero hubo noches en las que no volvió a casa. A veces no había comida en la casa. Ocasiones en las que los vecinos llamaron a la policía porque estaban preocupados. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sofía sintió que su nuevo futuro, cuidadosamente construido, se desmoronaba antes de que siquiera hubiera comenzado. ¿Señorita Sofía? La pequeña voz de Clara cortó la tensión. ¿Está llorando? Sofía no se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Estoy bien, cariño. Pero Clara había abandonado su dibujo y estaba de pie junto a la silla de Sofía, su pequeña mano descansando sobre el brazo de ella. Es por las cosas tristes que te pasaron cuando eras pequeña como yo. La respiración de Marco le dijo a Sofía que Clara de alguna manera había intuido más de lo que nadie esperaba. Sí, susurró Sofía, pero aún así resultaste buena, dijo Clara con naturalidad. Ayudas a la gente en los aviones y estás aprendiendo a ayudar a los niños que están tristes. Las cosas tristes no te rompieron, te hicieron buena para ayudar. La doctora Pérez se aclaró la garganta. De hecho, Clara tiene un excelente punto. Los antecedentes de Sofía podrían replantearse como una fortaleza en lugar de un pasivo. Alguien que ha superado un trauma infantil podría estar excepcionalmente calificado para ayudar a otro niño a navegar desafíos emocionales similares. Marco se acercó y tomó la mano de Sofía, su tacto cálido y firme. Tu pasado no te descalifica, Sofía. Es exactamente por eso que eres perfecta para esto. Pero, ¿y si el juez no lo ve de esa manera?, preguntó Sofía. ¿Y si contratarme perjudica las posibilidades de Clara de quedarse con su padre? La doctora Pérez ya estaba tomando notas en su blog. Nos prepararemos para cada posibilidad. Obtendremos referencias de tus supervisores de aerolíneas, cartas de tus profesores de psicología, documentación de tu estabilidad actual e historial laboral. Te presentaremos como alguien que no solo entiende el trauma de Clara, sino que también ha superado el suyo con éxito. Clara se subió al regazo de Sofía sin preguntar, acomodándose allí tan naturalmente, como si lo hubiera estado haciendo durante años. No te preocupes, señorita Sofía. Vamos a cuidarnos la una a la otra. Eso es lo que hacen las familias. La palabra familia se suspendió en el aire, cargada de esperanza, posibilidad y terror. Sofía miró a Marco, cuyos ojos color miel estaban suaves con una emoción que tenía miedo de nombrar. Entonces, dijo la doctora Pérez, haciendo clic en su bolígrafo. ¿Lo hacemos oficial? Tenemos mucho trabajo que hacer antes de la audiencia de custodia, y el tiempo es nuestro recurso más valioso. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso cálido de Clara en su regazo,
y la presencia firme de Marco a su lado. Por primera vez en su vida adulta, estaba a punto de apostarlo todo por algo más que su propia y cuidadosamente controlada independencia. A veces, la decisión más aterradora es la que se siente como volver a casa. ¿Qué harías tú? ¿Apostarías por el amor o por tu propia independencia? Deja tu opinión en los comentarios para saber si estás de acuerdo con la decisión de Sofía. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte. Capítulo 5. La prueba de fuego. Si te ha gustado esta parte de la historia, dale a me gusta para que más personas puedan descubrirla. Y suscríbete al canal para no perderte las siguientes entregas. 2 semanas después, Sofía estaba parada en el umbral de lo que sería su nuevo dormitorio en el apartamento de Marco en Madrid, con una caja de cartón etiquetada imanes de nevera, equilibrada en la cadera. La habitación estaba pintada de un suave color verde salvia con molduras blancas, y Marco había insistido en comprarle un escritorio junto a la ventana, donde ella pudiera continuar sus estudios de psicología. Clara había ayudado agregando calcomanías de mariposas al espejo y dejando dibujos de bienvenida en la almohada. ¿Estás segura de que esto no es demasiado raro?, preguntó Marco, apareciendo detrás de ella con otra caja marcada, libros de texto, que parecía pesada. Su pelo estaba húmedo por llevar sus pertenencias por la estrecha escalera, y había algo entrañablemente doméstico en verlo con su ropa de fin de semana, unos vaqueros gastados y una camiseta del Real Madrid con un pequeño agujero cerca del cuello. Raro no es la palabra correcta, admitió Sofía, dejando la caja y contemplando su nueva realidad. Hace 3 semanas, era una azafata sin ataduras con nadie ni con ningún lugar. Ahora vivía en una casa con un hombre que apenas conocía y su hija, que de alguna manera se había ganado un lugar permanente en su corazón. ¡Señorita Sofía!, la voz de Clara resonó en la escalera. Venga a ver lo que hice para su habitación. Encontraron a Clara en la sala de estar, rodeada de materiales de arte y con un delantal salpicado de pintura que era cómicamente grande para su pequeño cuerpo. Había creado un móvil con perchas, hilo y docenas de mariposas de papel en todos los colores imaginables. «Es para ponerlo encima de tu cama», explicó Clara con orgullo. «Así cuando te despiertes, verás mariposas y te acordarás de que ahora estás en casa». La garganta de Sofía se anudó. Hogar. Una palabra tan simple que nunca había encajado en su vida adulta. «Es perfecto, cariño», logró decir, ayudando a Clara a sostener el móvil para que captara la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Las mariposas proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando una sensación de movimiento y vida que transformaba por completo el espacio. Marco las observaba con una expresión que Sofía estaba aprendiendo a reconocer. Una mezcla de asombro y preocupación, como si no pudiera creer que esto fuera real, pero temiera que pudiera desaparecer. «Llamé a mi tía Elena esta mañana», dijo Sofía en voz baja, mientras Clara ordenaba sus materiales de arte. «Le conté sobre el trabajo, sobre mudarme a Madrid». «¿Cómo se lo tomó?» Sofía hizo una mueca. «Tan bien como esperas. Cree que estoy cometiendo un gran error al meterme en una situación complicada. Me recordó que nunca he aguantado nada más de 1 año. Trabajos, apartamentos, relaciones. ¿Y qué le dijiste?» «Que tal vez nunca encontré nada que valiera la pena aguantar antes». El peso de esa confesión se suspendió entre ellos, cargado de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para examinar. Los ojos de Marco se suavizaron, y por un momento, Sofía pensó que podría decir algo que cambiaría todo entre ellos. Pero Clara eligió ese momento para anunciar: «Tengo hambre.
¿Podemos hacer queso a la parrilla? El que tiene los bordes crujientes como el que solía hacer mami. La mención de Elena creó un breve e incómodo silencio. Sofía todavía estaba aprendiendo a navegar por el fantasma que vivía en esa casa, presente en las fotos familiares, en las historias de Clara antes de dormir sobre cuando mami estaba aquí, en la forma en que el rostro de Marco a veces se ponía distante cuando algo le recordaba a ella. No sé cómo hacerlos crujientes, admitió Marco, pasándose una mano por el pelo. Llevo meses intentándolo, pero siempre me salen blandos o quemados. Yo te puedo enseñar, dijo Sofía. Mi tía Elena hacía el mejor queso a la parrilla de toda Valencia. Todo depende de la temperatura de la mantequilla y el tipo de pan. Mientras se dirigían a la cocina, Clara parloteando sobre que quería que le cortaran el sándwich con forma de mariposa, Sofía vio una pila de papeles legales en la encimera. La carta leía: Abogados del Carmen, S.L., el bufete que representaba a los padres de Elena. ¿Más declaraciones?, preguntó en voz baja. Marco asintió con gravedad. Dicen que quieren entrevistarte la próxima semana. La doctora Carmen dice que intentarán pintarte como una influencia inestable. Alguien que salta de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, sin raíces o compromiso con nada. No están equivocados, dijo Sofía, sacando ingredientes de la nevera. He saltado mucho, pero ahora estás aquí, interrumpió Clara desde su taburete en la cocina, y trajiste todos tus imanes, así que definitivamente te vas a quedar. Sofía sonrió a pesar de sus nervios. La lógica simple de Clara tenía una forma de cortar las complicaciones de los adultos. Tienes razón, pequeña mariposa. Traje todos mis imanes. Mientras cocinaban juntos, Sofía le mostraba a Marco la proporción correcta de mantequilla y temperatura, mientras Clara narraba cada uno de sus movimientos como una presentadora de un programa de cocina. Sofía sintió algo que nunca antes había experimentado. No solo satisfacción, sino pertenencia. El ritmo fácil de la vida doméstica, la forma en que Clara automáticamente ponía la mesa para tres, el silencio cómodo cuando todos se concentraban en sus tareas. Sofía, dijo Marco mientras se sentaban a comer, Clara ya mordisqueando su sándwich con forma de mariposa, con evidente deleite. Necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta. ¿Lo estás haciendo por Clara, o estás huyendo de algo en Valencia? La pregunta era justa, y Sofía se la había estado haciendo a sí misma durante 2 semanas. Ambas cosas, dijo finalmente. Estoy huyendo de algo, de una vida que se sentía vacía y sin propósito, pero también estoy corriendo hacia algo, hacia Clara, hacia la oportunidad de usar mi formación en psicología de una manera que realmente importa. Hacia... Se detuvo, no lista para admitir que también corría hacia él, hacia la posibilidad de ser parte de algo más grande que su propia existencia, cuidadosamente controlada. ¿Hacia qué?, preguntó Marco suavemente. Hacia el tipo de vida con el que solía soñar cuando tenía la edad de Clara, tirada en la cama escuchando a mi padre tropezar escaleras abajo. Una vida donde la gente realmente se necesita de una manera sana. Clara había terminado su sándwich y ahora dibujaba en una servilleta, tarareando la nana del avión que Sofía le había enseñado. ¿Están hablando de sentimientos?, preguntó sin levantar la vista. Porque los sentimientos son importantes, pero también son muy complicados para los adultos. Marco y Sofía se rieron, rompiendo la tensión que se había estado acumulando entre ellos. «Eres muy sabia, señorita Clara Beltrán», dijo Sofía. «Lo sé», respondió Clara con naturalidad. «Mami solía decir que nací con un alma vieja. Papá, ¿puede Sofía ayudarme con mi baño esta noche? Quiero enseñarle el jabón de mariposa que me compraste».
La expresión de Marco se volvió incierta. Si a Sofía no le importa, me encantaría, dijo Sofía. Aunque la domesticidad de la petición le hizo palpitar el corazón. La hora del baño, los cuentos para dormir, los besos de buenas noches, todos esos rituales íntimos de la vida familiar que nunca había experimentado desde ninguno de los dos lados. Más tarde esa noche, mientras Sofía ayudaba a Clara a ponerse el pijama de mariposa y la escuchaba parlotear sobre su día, se dio cuenta de que estaba cruzando una línea que nunca antes había cruzado. Se estaba permitiendo ser necesitada, verdaderamente necesitada, por alguien pequeño, vulnerable y confiado. «Señorita Sofía», dijo Clara, mientras Sofía la arropaba en la cama. «¿Tienes miedo de que la gente del juzgado quiera hablar contigo?» Sofía consideró mentir, dar la tranquilizadora respuesta de adulto. En cambio, dijo: «Sí, cariño. Tengo miedo de que decidan que no soy lo suficientemente buena para quedarme aquí contigo y con tu papá». Clara asintió seriamente. «Yo también tengo miedo, pero ¿sabes lo que mi mami solía decirme cuando tenía miedo?» «¿Qué?» Decía que las mariposas son mariposas porque fueron lo suficientemente valientes como para cambiar. Y el cambio siempre da miedo, pero también es la forma en que conseguimos nuestras alas». Mientras Sofía apagaba la luz y bajaba las escaleras, encontró a Marco esperándola en la parte de abajo, con una expresión ilegible. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo esto, por quedarte, por preocuparte por ella, por...». No terminó la frase, pero Sofía podía ver todo lo que no estaba diciendo en sus ojos color miel. Parada en el pasillo de esta casa que se estaba convirtiendo en su hogar, Sofía se dio cuenta de que la parte más aterradora no era la batalla por la custodia o las declaraciones legales, ni siquiera la posibilidad de fracasar. La parte más aterradora era lo mucho que estaba empezando a desear que esta vida funcionara. ¿Crees que el amor puede realmente sanar un corazón roto? ¿O que las personas heridas siempre están destinadas a quedarse solas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Capítulo 6. El testamento de Elena. No te olvides de suscribirte para más historias como esta. Y si te está gustando, dale a me gusta y comparte con tus amigos. La mañana de la audiencia de custodia amaneció gris y pesada, como si el cielo de Madrid supiera del peso del día. Clara estaba con su abuela, la tía de Marco, quien había viajado desde Valencia para cuidarla. En el juzgado, el aire era tenso y pesado, con el zumbido de un aire acondicionado demasiado ruidoso. La doctora Pérez había preparado a Marco y Sofía meticulosamente, pero los nervios se sentían como un nudo en el estómago de Sofía. El abogado de los abuelos, un hombre llamado señor Torres, se parecía a un tiburón. Sus ojos eran fríos, sus gestos eran afilados y su voz era suave como el terciopelo, lo que hacía que cada pregunta fuera una trampa. Cuando llegó el turno de Sofía, se sentó con el corazón en la garganta, sintiendo el peso de la mirada de Marco sobre ella. El señor Torres se puso de pie, sosteniendo una carpeta de papeles. «Señorita Sofía», comenzó, su voz melosa y peligrosa. «Ha estado en la vida de Clara por solo unas semanas, ¿correcto?» «Sí», respondió ella con voz firme. 2 semanas. Y en esas 2 semanas ha hecho un progreso notable con Clara. Sin embargo, su historial profesional muestra que es una persona que se mueve mucho. Se mudó a Valencia de niña, luego a Madrid, luego a Sevilla, y ahora a Madrid de nuevo. Y ha tenido varios trabajos de corta duración como azafata, ¿me equivoco?» Sofía tragó saliva. «Sí, mi trabajo me requería viajar. Lo entiendo. Es un trabajo que fomenta la independencia. Sin embargo, en el contexto de la estabilidad de una niña,
¿No cree que esto podría ser visto como una falta de compromiso a largo plazo? El compromiso no se mide por la cantidad de tiempo en un lugar, respondió Sofía con calma. Se mide por la profundidad de la conexión. Clara me necesitaba, y yo necesitaba la oportunidad de usar mi experiencia para ayudar a alguien. Lo que me hace una persona inestable para usted, me hace una persona flexible para Clara. Una que puede adaptarse a lo que ella necesita. El señor Torres sonrió de forma condescendora. Una respuesta muy poética, señorita. Pero hablemos de su pasado. Los registros de servicios sociales muestran que usted estuvo en cuidado de acogida en 2 ocasiones, ¿es cierto? Sofía sintió una punzada de pánico. Sí, es cierto. Y las razones dadas por los servicios sociales fueron abuso por negligencia y entorno inseguro, debido a los problemas de alcohol de su padre. ¿Es eso correcto? Sí, dijo Sofía. Su voz apenas un susurro. ¿Y no le preocupa, señorita, que su propia historia de inestabilidad y trauma pueda ser una influencia negativa en una niña que acaba de perder a su madre? La sala parecía encogerse a su alrededor. Los ojos de la doctora Pérez le dijeron a Sofía que se mantuviera firme. Pero las palabras de Clara resonaron en sus oídos. Las cosas tristes no te rompieron. Te hicieron buena para ayudar. Sofía miró al juez, un hombre mayor con gafas de montura de alambre. Su señoría, me preocupa, pero he dedicado mi vida a estudiar psicología infantil para entender el trauma y cómo sanar de él. Sé exactamente por lo que está pasando Clara, de una manera que la mayoría de los adultos no pueden. No soy un recordatorio del trauma. Soy una prueba de que es posible superarlo y prosperar. Y si eso no me califica para estar en su vida, entonces no sé qué lo haría. El señor Torres parecía disgustado. Señor Marco Beltrán, dijo, volviéndose hacia él. Con todo respeto, su decisión de contratar a una persona con un historial tan inestable, en un momento tan frágil en la vida de su hija, podría considerarse temeraria. Marco se puso de pie, su voz resonando en el silencio. Mi decisión no fue temeraria, fue instintiva. Desde que conocí a Sofía, he visto a una mujer que entiende a mi hija de una manera que ni yo, ni sus abuelos, pudimos. Ellos quieren pintarla como inestable, pero yo la veo como una sobreviviente. Y mi hija, que ha pasado por el mayor de los traumas, necesita estar rodeada de sobrevivientes, no de perfectos. El juez les dio un momento y luego anunció: el tribunal tomará un receso. Cuando regresemos, procederemos con la última prueba. Durante el receso, Marco se acercó a Sofía. Estuviste increíble. Eres perfecta para nosotros. Sofía asintió, las lágrimas de alivio asomándose. Te amo, susurró ella. Marco se detuvo, y la expresión en su rostro fue un torbellino de emociones, sorpresa, alegría, miedo. Yo también, dijo él, su voz apenas audible. Yo también te amo. Cuando regresaron, la doctora Pérez reveló la última prueba. Su señoría, dijo, el día antes de la muerte de Elena, ella dejó un testamento. En él, nombró a su hermana, la señora Rosa Solís, como tutora de Clara, en caso de que ella y Marco no estuvieran vivos. Y dejó una carta para Clara, una carta que ahora leemos para usted. El testamento de Elena se había escondido en la casa, y fue descubierto por un familiar hace unos días. La doctora les leyó la carta de Elena a Clara en voz alta. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es porque algo terrible nos pasó a tu papá y a mí. Pero quiero que sepas que siempre estaremos contigo. Tu papá es la persona más fuerte que he conocido. Él te cuidará, te protegerá y se asegurará de que seas feliz.
Pero si en algún momento necesitas un hombro en el que llorar, alguien que entienda lo que es perder a un padre, alguien que te diga que está bien llorar, ve con tu tía Rosa. Ella siempre estuvo a mi lado. Y recuérdale a tu papá que las mariposas siempre encuentran el camino a casa. El testamento de Elena había sido una revelación. En lugar de un testamento que nombraba a sus padres como tutores, nombraba a su hermana, que siempre fue cercana a Marco y Clara. El testamento de Elena fue una prueba de que Marco no era inestable, ya que su propia esposa confió en su juicio. También fue una prueba de que las intenciones de Marco de proteger a su hija eran genuinas, y que las palabras de Clara sobre las mariposas eran de su madre. Cuando el juez llamó a la abuela, Xiomara Solís, la madre de Elena, se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Su señoría, no hay nada más que decir. Mi hija confió en Marco, y si ella confió en él, entonces nosotros también. No queremos que Clara sufra más, solo queremos que sea feliz con su padre, y con Sofía, quien quiera que sea. El señor Torres, el abogado de los abuelos, parecía sorprendido, y le entregó la victoria al oponente. El juez, con los ojos llenos de lágrimas, anunció su veredicto. He escuchado el testimonio de ambas partes. He escuchado el dolor y la preocupación en esta sala. Pero lo que he escuchado más que nada es el amor. El amor de un padre por su hija, el amor de una hija por su madre, y el amor de una mujer que entró en la vida de una niña y le dio un hogar. Le doy la custodia a Marco Beltrán, y también le doy la recomendación de que Sofía se quede con ellos. Es claro que esta mujer es la mejor para la niña. Fuera del juzgado, el sol ya no estaba cubierto. Marco abrazó a Sofía y la besó. Lo logramos, susurró. Somos una familia. No puedo creer que el juicio haya terminado. ¿Te gustó el giro inesperado? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Capítulo 7. El final es solo el principio. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te ha gustado, no te olvides de darle a me gusta y compartirla con tus amigos para que puedan descubrirla también. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. 3 meses después de la audiencia de custodia, Sofía se despertó un sábado por la mañana, con el sonido de la risa de Clara en la cocina y el olor a bacon quemándose en la estufa. Bajó las escaleras en pijama para encontrar a Marco de pie junto a la estufa, con el pelo alborotado por el sueño, intentando voltear panqueques, mientras Clara ayudaba agregando chispas de colores a la masa. La cocina era un desastre de huellas de manos con harina y charcos de sirope. Pero la escena era tan perfectamente caótica y doméstica que Sofía sintió que su corazón se llenaba de alegría. «Buenos días, mis hermosas damas», dijo Marco, inclinándose para besar a Sofía en la frente, tan naturalmente como si hubieran estado en este baile durante años en lugar de meses. «Estamos haciendo el desayuno de celebración». «¿Qué celebramos?», preguntó Sofía, aceptando la taza de café que Clara le entregó con orgullo. «Dile, papá», dijo Clara, saltando sobre las puntas de sus pies, prácticamente vibrando de emoción. Marco dejó la espátula y se giró para mirar a Sofía, sus ojos color miel brillando con una emoción que ella había aprendido a reconocer como pura alegría. «Recibí la llamada ayer. El contrato de energía solar con la Comunidad de Madrid salió adelante. Es suficiente para estabilizar el negocio, comprar nuestra casa de vuelta». Hizo una pausa, de repente nervioso, y tal vez empezar a planear otros grandes cambios. A Sofía se le cortó la respiración. En los últimos meses, habían caído en un ritmo fácil de vida familiar, pero habían sido cuidadosos de no definir exactamente
qué eran el uno para el otro. Ella era legalmente la cuidadora de Clara, prácticamente la pareja de Marco en todos los sentidos, pero nunca habían discutido el futuro más allá de la necesidad inmediata de mantener a Clara segura y feliz. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Sofía, aunque su corazón acelerado sugería que ya lo sabía. Clara no pudo contenerse más. Papá quiere pedirte que te cases con nosotros. Quiero decir, que te cases con él. Pero en realidad, que te cases con nosotros dos, porque somos un paquete completo. ¿Verdad, papá? Marco se rió, pasándose una mano por el pelo en el gesto que Sofía había llegado a amar. Clara, se suponía que ibas a dejarme a mí hacer la pregunta, pero te tardabas tanto, y el café de la señorita Sofía se está enfriando, y los panqueques se están quemando, protestó Clara. Sofía miró a los dos, a este hombre que le había enseñado lo que significaba ser parte de algo más grande que ella misma, y a esta pequeña niña que le había mostrado que el amor no se trata de ser perfecto, sino de aparecer incluso cuando tienes miedo. Para que conste, dijo Sofía suavemente, la respuesta sería sí. El rostro de Marco se transformó con alivio y asombro. ¿De verdad? A pesar de que soy un padre soltero con una situación de custodia complicada y una niña de 7 años que definitivamente querrá planear toda la boda, especialmente por eso, dijo Sofía, abrazándolos a ambos. Clara se escapó y corrió a la nevera, regresando con un dibujo que aparentemente había estado haciendo en secreto. Mostraba a 3 figuras de palitos de la mano bajo un arco iris. En la parte superior, con la letra cuidadosa de Clara, decía: La familia Beltrán Torres, oficial. He estado practicando escribir mi nuevo nombre, anunció Clara con orgullo. Clara Sofía Beltrán Torres. Es muy largo, pero me gusta cómo suena a música. Esa tarde, se dirigieron a los Jardines Botánicos de Madrid, donde Marco había planeado una propuesta adecuada a pesar de la revelación de Clara en la cocina. Mientras caminaban por el jardín de mariposas, el lugar favorito de Clara, Sofía se maravilló de cuánto habían cambiado sus vidas desde ese vuelo turbulento de Madrid a Sevilla. «¿Sabes?», dijo Marco, mientras observaban a Clara perseguir mariposas a través del jardín tropical. «Cuando Elena estaba muriendo, me hizo prometer algo». A Sofía se le encogió el pecho. Habían aprendido a hablar de Elena abiertamente, pero las menciones de sus últimos días todavía eran un tema delicado. Me hizo prometer que si alguna vez me volvía a enamorar, no me sentiría culpable por ello. Dijo que Clara merecía crecer viendo cómo era un amor sano, incluso si eso significaba que tenía 2 madres en lugar de una. «¿Y cómo te sientes al respecto ahora?», preguntó Sofía en voz baja. Marco se giró para mirarla, su expresión seria. «Siento que Elena de alguna manera sabía que Clara necesitaría exactamente el tipo de amor que tú podrías darle. Y siento que tal vez algunas personas están destinadas a amar a la misma niña desde diferentes lugares. Una desde el cielo, una desde aquí en la tierra». Clara corrió hacia ellos, sin aliento y radiante, con una mariposa azul que había aterrizado en su dedo extendido. «Mira, me eligió a mí. Eso significa buena suerte, ¿verdad, señorita Sofía?» «La mejor de las suertes», asintió Sofía, pensando en todos los momentos de casualidad que los habían llevado hasta aquí. El vuelo turbulento, el asiento vacío junto a Marco y Clara, la decisión de quedarse en Sevilla en lugar de volver a su vieja vida. Esa noche, después de que Clara se durmiera entre ellos durante una noche de películas, Sofía y Marco se sentaron en el porche trasero bajo las estrellas. El aire de la noche era cálido y dulce con el aroma del jazmín de la vecina, y Sofía sintió una paz que nunca había sabido que existía. «¿Tienes miedo?», preguntó Marco, con sus dedos entrelazados con los de ella. «Aterrada», admitió Sofía.
Todavía no sé cómo ser alguien en quien la gente pueda confiar para siempre. Todavía me despierto a veces y pienso en lo fácil que sería simplemente desaparecer si las cosas se ponen demasiado complicadas. Pero Sofía sonrió en la oscuridad. Pero luego pienso en los dibujos de mariposas de Clara en la nevera, y en tu terrible forma de cantar en la ducha, y en la forma en que ambos me miran como si yo estuviera exactamente donde se supone que debo estar. Y me doy cuenta de que el para siempre no es una montaña imposible de escalar. Es simplemente elegir quedarse mañana, y luego el día después de ese, y luego el día después de ese. Marco levantó sus manos unidas a sus labios, presionando un suave beso en sus nudillos. Para lo que valga, creo que has estado eligiendo quedarte todos los días desde ese primer vuelo. Simplemente no te habías dado cuenta todavía. A través de la ventana, podían ver a Clara durmiendo plácidamente en el sofá, su animal de peluche de mariposa pegado a su pecho, su libreta de dibujo abierta a un nuevo dibujo. Este mostraba un avión volando a través de nubes, con forma de corazones con las palabras «Vacaciones familiares» para ver a la abuela y al abuelo, escritas en la parte inferior con un crayón morado. «Ella está planeando nuestra vida», observó Marco con diversión. «Ella ha estado planeando nuestra vida desde el momento en que me conoció», corrigió Sofía. «Nosotros simplemente nos pusimos al día con su visión». Mientras subían a Clara a su propia cama, arropándola con susurros y suaves besos, Sofía se dio cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. No solo amor, no solo familia, sino hogar. Un hogar que vivía en momentos en lugar de lugares, en promesas en lugar de posesiones. De pie en la puerta del dormitorio de Clara, observando a la pequeña dormir rodeada de decoraciones y dibujos de mariposas, Sofía tocó el collar de mariposa en su garganta, el regalo final de su madre, que de alguna manera la había llevado a este momento, a esta vida, a este amor. «Gracias», susurró a la oscuridad, hablando con su madre, con Elena, con cualquier fuerza en el universo que había orquestado esta hermosa colisión de tres corazones rotos, aprendiendo a latir como uno. El brazo de Marco se deslizó alrededor de su cintura, atrayéndola cerca mientras vigilaban a su hija dormida. Mañana traería nuevos desafíos: la planificación de la boda con una consultora de 7 años, la navegación de las complejidades de la dinámica familiar, la continuación del trabajo paciente de sanar viejas heridas mientras construían algo completamente nuevo. Pero esta noche, Sofía estaba exactamente donde pertenecía, en casa, en el amor de un hombre que vio sus cicatrices como evidencia de su fuerza, y una niña que le había enseñado que las mariposas más hermosas emergen de las transformaciones más desafiantes. Fuera de su ventana, las luces de un avión parpadeaban a través del cielo lleno de estrellas, llevando a otros viajeros hacia sus propios destinos inesperados. Y Sofía sonrió, sabiendo que a veces los viajes más importantes comenzaban con turbulencia y terminaban con el suave aterrizaje de un corazón que finalmente volvía a casa. El amor no te pide que seas perfecto. Te pide que estés presente, que elijas el coraje sobre la comodidad y que creas que algunas tormentas valen la pena vivirlas juntos. Tu historia ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado esta versión. Si tienes más ideas para historias o cualquier otro tipo de solicitud, no dudes en decírmelo. Siempre estoy aquí para ayudarte.